Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí. Están ustedes escuchando Economía Directa. Muy buenos días, amigos y oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida una vez más a nuestro programa Economía Directa. Hoy tenemos como invitado a Andrés González. Muy buenos días, buenos Andrés. días. Buenos días. Hoy, por supuesto, vamos a hablar de todos estos temas que están, bueno, que nos tienen tan preocupados, ¿no?, durante estos días. El tema de la prima de riesgo, el tema del rescate fallido de Bankia, la presunta intervención, que cada vez hay más rumores de que va a haber un rescate de España, el miedo que hay en muchos sectores a que España finalmente se vea obligada a salir del euro, o que los políticos tengan la tentación de volver a la peseta. Entonces, bueno, yo no sé, ¿a ti qué te parece la semana como ha ido? Bueno, una semana de horror, por supuesto, ya imagino, pero ¿tú qué destacarías de esta semana, Andrés? Bueno, yo creo que esta es la semana en el que desde fuera han descubierto cuál es la España real, con los problemas reales a los que se están enfrentando, ¿no? Hasta ahora todo el foco estaba puesto en las cuentas públicas, en el mercado de trabajo, y se hablaba de la reforma financiera pues como una tercera pata para que pudiera normalizarse el mercado, cuando realmente lo que ocurre en España es que fundamentalmente hay un gran problema financiero que es el mayor problema de todos, ¿no? La tontería esta de que con 3 reformas empezará a fluir el crédito, etcétera, pues es algo que no tenía ni pies ni cabeza. Y lo que ha ocurrido esta semana, yo creo, es que fuera se han dado cuenta, toda vez que el rescate de Bankia es tan grande e inasumible para España, pues que tienen un problema entre manos que es mucho mayor de lo que esperaban. Y además está al frente del gobierno pues un equipo pues que no es especialmente capaz ni tiene habilidades para las relaciones internacionales, ¿no? Hay miembros del equipo de gobierno que sí son buenos en esto, como Margallo o Luis de Guindos, pero claramente el líder del gobierno, el presidente del gobierno, no es alguien que apenas sabe nada de política exterior. Es un hombre pues construido a imagen y semejanza de la transición, la Constitución del 78, y que empezó su carrera en las diputaciones provinciales, comunidades autónomas, y en esta administración pública que es un desastre, y que además, en connivencia con las cajas de ahorro, nos ha puesto en esta situación contra la espada y la pared. Nos ha puesto, y aquí hablo como europeo, no hablo como español. Realmente estamos haciendo peligrar el euro. Es algo pues que sorprende mucho, ¿no?, que un país como España centre el debate económico mundial, pero se está jugando incluso la reelección de Obama en los movimientos que hay aquí en España, con lo cual habrá que estar muy atento a lo que pase en las próximas semanas, porque en este momento es impredecible. Las cosas que sucedan en España no afectan solo a España, sino que afectan a todo el mundo. Sí, yo desde luego lo veo igual que tú, ¿eh? O sea, aquí están demostrando unos límites de incompetencia que se pensaba que era imposible que pudieran sobrepasar esta gente. ¿A ti qué te pareció el bochornoso espectáculo que dieron con lo del rescate fallido de Bankia? Decir que iban a inyectar directamente deuda pública para descontarlo en el BCE, es decir, Pues finalmente, vamos, y sin haber consultado con el BCE siquiera. O sea, han intentado tirar por una política de hechos consumados, ¿no? Contando con que los daños
de un fallido de España sean demasiado grandes y pensar que eso les daba patente de corso para poder hacer lo que quisieran. Algo parecido intentó hacer Irlanda y se limitó muchísimo lo que se podía hacer, porque claro, es que si cada país se pone a crear dinero, esto no es una unión monetaria, no habría ningún tipo de estabilidad ni de previsión sobre la moneda. En la comparecencia del fin de semana de Gorigolzarri, pues fue una comparecencia yo creo que bastante profesional, en el que por fin alguien dentro del sector financiero decía la verdad de cuál era la situación de la entidad, que es algo que no se ha hecho en estos 4 años. Pero claro, eso contradijera que lo que se iba a hacer era recibir unos préstamos del Estado que se pudieran monetizar y Goirigolzarri hablar claramente ya de capital, cambiaba completamente el guión. Si esto lo sumamos a la comparecencia del lunes de Rajoy, todos tenemos deseos, ¿no?, de que Rajoy diera la cara, de que explicara con la situación, pero viendo su actuación del lunes, pues casi mejor que estuviera callado, ¿no? Porque lo de no sabemos cómo vamos a financiar el rescate, vamos a recuperar el dinero, en fin, no va a haber ningún tipo de rescate bancario en España, pero vamos a inyectar dinero en banca. Era todo una pura contradicción y bueno, ya está en el Economist y le sacan con nariz de payaso, ha perdido cualquier tipo de reputación que pudiera tener. Yo creo que desde fuera sí se confiaba que este gobierno del Partido Popular Sí. supusiera algún tipo de cambio en la gestión, y yo me atrevería a decir que ha supuesto un cambio a peor. Ha acelerado, no ha creado ningún problema nuevo, pero sí ha acelerado los desequilibrios y además le ha dado alas a banca, comunidades autónomas, ayuntamientos, dándoles una financiación que no estaba en su mano otorgar, ¿no? Con periodos de carencia, con financiación a 10 años, cuando claramente el marco temporal que había en Europa pues era de 3 y con el LTRO no había más. Y bueno, pues yo creo que este gobierno ha sido tan ignorante como osado, ¿no? Y por eso la situación se está precipitando. Dicho esto, no creo que esta semana haya unas circunstancias que hagan que España merezca más el rescate que las que había hace un No, no. año, hace dos O hace 4. o hace 4. Y si no se hizo, pues no tiene por qué hacerse. Yo creo que le convendría poner las cartas boca arriba y empezar de nuevo, no solo en España, también en el resto de economías occidentales. Cuando vemos los datos de venta de vehículos en Francia, de producción industrial en el Reino Unido, de desempleo en Estados Unidos, son todos datos muy malos, porque seguimos con esta recuperación de cartón piedra basada en estímulos monetarios o fiscales al principio, pero que no han abordado las crisis de balance. No, y además que el problema que tenemos, que arrastramos desde hace ya 15 años, que es que se está inyectando cada vez más deuda en el sistema y esa deuda no repercute, como sí que pasaba antes, en un crecimiento real de la economía. Pues claro, es que esto es como una empresa que pide préstamos y en lugar de emplearlos en aumentar su capacidad productiva, en aumentar los ingresos por ventas, pues los dedica pues en celebrar fiestas, en pagarle un Mercedes de alta gama al director, en gasto que no repercute luego en que aumente la producción. Pues lógicamente llegará un momento en que no pueda devolver los préstamos, y aquí estamos en las mismas, ¿no? En general en todo el mundo, en todo el mundo occidental están en una situación similar desde mi punto de vista, quitando algún país como puede ser tal vez los países. Yo excluiría los países nórdicos, excluiría Alemania y excluiría Austria parcialmente y Holanda y Suiza, por supuesto, pero poco más, ¿eh? El resto El problema es que es se desastroso. van a ver afectados también Sí, claro que sí. de esta situación, porque en esta estrategia de ganar tiempo se está pudriendo muy poco a poco, pero de manera consistente la situación,
y cada vez es menor la población activa que tiene posibilidades de tener un empleo, cada vez hay más miedo y hay menos iniciativas nuevas que incorporen a, a las generaciones que vienen por detrás. El empleo juvenil es un problema en todos los sitios, no solo en España, donde ya alcanza tintes dramáticos. Y luego además pues tenemos China, ¿no? Que parece que está aflojando, ¿no? Siempre hemos desconfiado bastante de las estadísticas de China, pero hay estadísticas indirectas las ventas del juego en Macao o las ventas retail en Hong Kong y ambos datos son malos, prácticamente planos, con lo cual el crecimiento de China pues también habrá que ponerlo en revisión. Yo desde luego viendo los datos, aparte de esos que has dicho tú que son muy significativos, los datos de consumo de petróleo, los datos de consumo de energía eléctrica, pues hombre, es que no cuadra, ¿eh? O simplemente los PMI, el índice PMI industrial chino que lleva por debajo de 50 para los oyentes que no lo sepan es el umbral que separa el crecimiento del decrecimiento en este índice, el PMI, pues lleva en negativo ya varios meses en China. Entonces, yo no sé. A mí, desde luego, no me cuadran nada los datos estos que dan de crecimiento del 8% con lo que se está viendo, porque, vamos, creo que están totalmente manipuladas esas estadísticas chinas. No soy el único que lo dice, desde luego. Y empezando, vamos, tú mismo lo acabas de decir y mucha más gente lo dice. Me gustaría comentar contigo algún dato más. Andrés, mira, tenemos una noticia a última hora que acaba de conocerse, que es que no es una anécdota, pero vamos, no deja de ser una anécdota curiosa. Y es que Bloomberg acaba de crear un nuevo ticker para el dracma. Para el dracma, se llama XGD, Greek Drachma Post Euro, se llama el ticker. ¿Qué te parece? Bueno, pues me parece de momento una buena jugada publicitaria para Bloomberg, aunque yo creo que no hace falta. Pero por otro lado, pues la situación de Grecia dentro del euro, yo creo que es insostenible, ¿no? Incluso para los más entusiastas europeístas, entre los que probablemente hasta me encuentre yo. A estas alturas ya creemos que Grecia no puede estar dentro del euro porque no tienen voluntad de hacer las reformas que se les piden. Esas reformas tampoco son las adecuadas y bueno, pues la verdad que necesitan empezar de cero. El problema es que este empezar de cero es de cero de verdad. Es un cero en el que las importaciones de materias primas, petróleo, Claro. medicamentos, alimento incluso, pues hay que hacerlas en una moneda que se puede devaluar, pues no sabemos cuánto, porque No, cuando hay esto una crisis de este tipo, pues uno piensa en el tequilazo y eso era un 50% lo previsto, pero se fue a un 80% la así moneda. es, así. No, yo desde luego en ningún caso creo, llevando una política monetaria bastante estricta, lo cual es muy dudoso, el gobierno griego que entrara una vez que hubieran salido del euro llevaba una política monetaria estricta, porque lógicamente sería un gobierno pues con una política que creería en que la expansión del gasto público era bueno y que creería en que hay que reforzar el sector público y lógicamente llevaría una política monetaria expansiva. Dudo mucho que hubiera un gobierno que se dedicara a que su principal objetivo fuera controlar la inflación. Entonces se podría ir a lo que le diera la gana. O sea Claro, el 80 pero fácilmente, ¿eh? No es ninguna solución sostenible en el tiempo salir de la moneda y devaluar. Hay un artículo, me parece que aparece en el país Sí, de la gente de FEDEA, de Tano Santos, Garicano y Fernández Villaverde, en el que dice no volvamos a la España de los 50, ¿no? Es lo que hemos hablado muchas veces en la salida del euro y vuelta a la peseta.
pues ese escenario que podría tener alguna ventaja a corto plazo, ¿quién lo iba a manejar, no? Si lo va a manejar los poderes locales, los caciques de turno, no se no se orientarían esas políticas a tratar de ponernos en la casilla de salida, sino tratar de mantener las estructuras podridas y sin ningún tipo de encaje fuera, ¿no? Con lo cual, yo creo que sería un desastre absoluto. Pero hay un tema, eso lo han comentado en mi muro de Facebook y yo no puedo dejar de estar de acuerdo, que es que realmente estructuras podridas, caciquismo, unos gobiernos que ponen al servicio de sus propias estructuras de partido al sector público, a lo público, y que ponen a todos sus amigos a dedo viviendo del sector público y con empresas que son prácticamente paraestatales, aunque en teoría son empresas privadas. Es que todo eso ya lo tenemos. O sea, Sí, es que sí. lo que tenemos realmente es una necesidad imperiosa de un cambio político de verdad, un cambio político muy profundo. Y yo creo que Europa no nos va a forzar a eso, me da a mí la sensación. No, Europa puede ser un aliado para que lo que se quiera hacer desde dentro, que es un cambio tan profundo, una reforma muy radical de la administración pública y de las estructuras de poder e incluso que afecta a las empresas privadas, ¿no? Porque es algo que hemos hablado muchas veces. Nuestras empresas más importantes dependen de concesión pública, de contratos sujetos a permiso público que con unas determinadas reglas marcadas por reguladores. Y eso hace falta cambiarlo. Hacerlo dentro de Europa te permite hacerlo con cierto equilibrio, pero desde fuera no te van a imponer No, no, claro que no. cómo se organiza tu país. Es algo que se debe pedir desde dentro. Yo creo que el escándalo de las cajas de ahorro y la venta de preferentes que ha arruinado a tantísimas familias debería ser un punto de inflexión para ese apoyo ciego que se ha dado al Partido Popular y al PSOE fundamentalmente en, por parte de nuestra sociedad, ¿no? Han sido verdaderas sociedades anónimas que han funcionado como centros de colocación y reparto del dinero y del poder. Cuando estamos rescatando las cajas de ahorro, estamos estamos recomprando los solares para los que recibieron préstamos ingentes los amigos de los consejeros de las Bueno, cajas de ahorros, que eran miembros de estos partidos. y ya sabes cómo lo hacían. O sea, es que ellos mismos organizaban los planes urbanísticos para que la mayor parte de las plusvalías del suelo fueran hacia ellos. Desde Claro, luego. así es. Es un saqueo y este O sea que- rescate es muy injusto, ¿no? Cuando uno piensa que están retirando médicos en Extremadura, en los pueblos, o no se incorporan los profes de magisterio, de enseñanza media, o la gente que ha hecho una carrera universitaria académica con su doctorado, no tiene relevo y piensas que eso ocurre porque hay que pagar los vicios privados de esta gente, pues es para montarla muy gorda, ¿no? y, Pero sí, sí. por otro lado, las alternativas de un cambio radical, de montarla muy gorda, pues no siempre son mejores, ¿no? Aquí me parece que no vamos a estar muy de acuerdo porque yo creo que lo que conviene es mantener las instituciones y reformar los partidos, no ir no ir probablemente a un cambio constituyente, ¿no? Porque en este momento el peso de los movimientos extremistas, si llegáramos a ese proceso de descomposición, yo creo que serían demasiado fuertes. No sé cómo lo ves tú. Bueno, yo ya sabes que pienso que tendría que haber. Hay dos cosas que habría que cambiar fundamentales. Una es que los poderes tienen que estar separados. Deberíamos tener el ejecutivo separado del legislativo y el judicial, por supuesto, debería tener su independencia también. Y la otra, que el sistema electoral tiene que cambiar. Tiene que cambiar para quitarle poder a los partidos
y dárselo a los diputados. O sea, yo lo veo clarísimamente que tiene que ser así y, por supuesto, yo otra cosa que veo fundamental es que tiene que haber lo que se llama el mandato imperativo, es decir, que al señor que han elegido en un distrito, en un momento dado, si él falta a su palabra y no cumple con sus compromisos electorales, pues sus propios electores, sin tener que esperar a nuevas elecciones, le puedan destituir, cumpliendo una serie de circunstancias, por supuesto. Pero vamos, que yo creo que sin cambiar eso es imposible que este sistema que tenemos actúe de manera que se corrijan todos esos defectos tan grandes de los que hemos estado hablando, ¿no? Como son ese clientelismo que existe a nivel de todas las administraciones, esa forma de operar que has hablado, de que los partidos son como agencias de colocación, ¿no? Y de reparto de la riqueza, de reparto de las rentas entre los amigos. O sea, es que yo lo veo muy complicado que eso se corrija si no se cambia eso. No, en esas reformas desde luego estoy muy de acuerdo contigo, y fundamentalmente la justicia, ¿no? Vemos que alguien comete unos abusos como el presidente del Tribunal Supremo del Poder Judicial, el señor Díbar, y recibe 5 votos en contra para quitarle del puesto, y el que lo denuncia recibe 7. Es verdad que probablemente el señor que le denuncie, el abogado de Garzón, pues probablemente en el pasado haya cometido el mismo tipo de tropelías que Díbar, y le pasen factura, pero eso habla de una endogamia, de un no dar la cara ante la gente a la que representan, ¿no? Porque el Poder Judicial es independiente en teoría del legislativo y del ejecutivo, pero está elegido por el Parlamento por vía indirecta, y no es independiente, claro, del pueblo, ¿no? Porque al final está ejerciendo la justicia por delegación de sus ciudadanos, ¿no? Las reformas en las que mencionas estoy muy de acuerdo. Me parece que le hace falta más representatividad y más independencia. Vemos como en el caso del PSOE que parte del partido se revuelve para que haya comisión de investigación de Bankia, pero claro, los que están allí saben lo que ha ocurrido y saben que ellos son parte del problema también. Entonces, esa investigación, pese a la eficacia de las comisiones de investigación, que no siempre la que todos quisieran, pues les dejaría con el culo al aire, hablando mal y pronto, ¿no? Además, es que yo estoy convencido que la mayor parte de los miembros de los partidos tienen convicciones democráticas de verdad. Lo que ocurre es que están metidos dentro de una estructura que es que ellos mismos pues no controlan muy poca gente en cada partido, y esa gente la maneja a su antojo, porque los intereses que tienen en ellos son muchísimo mayores que cualquier tipo de convicción, ¿no? Esto yo estoy convencido que aquí Garicano, Santos y Villaverde se equivocan si no se dan cuenta de que esa es la clave para que podamos salir de aquí. Ahora mismo ellos están en una situación, ahora mismo yo veo a los partidos en una situación que cuanto más nos aprieten desde fuera, ellos se van a dedicar a ir podando lo que a ellos no les resulta fundamental, que es mantener su estructura clientelar, es decir, sanidad, educación, y luego recortarán pensiones, despedirán funcionarios, harán lo que les parezca, pero desde luego todo lo que es su red clientelar será lo último que caiga. Pero es que es muy pesada, porque vemos que cualquier caída de sus cajas pues equivale a todo un presupuesto completo pues no sé, los 20.000 millones que hablamos del paro, pues se corresponde con la partida del desempleo, me parece, ¿no? O lo comparaban con todo el presupuesto de la NASA. Son partidas tan grandes las que manejan ellos, y además en estos casos solo estamos hablando del capital. Pero ¿qué rotación de la financiación van a conseguir estas entidades? ¿Quién les va a refinanciar toda la inmensa deuda que tienen fuera? La gente se preocupa un poco por las salidas de depósitos y por el capital, pero es que estas dos partidas dentro del balance de la banca son nimias al lado de la deuda,
que es una cantidad pues unas 10 veces mayor y que tampoco se va a conseguir fácilmente desde fuera, ni siquiera con todo el doping de la Banca Central Europea. Esta es Sí, la sí. situación, y es así de Sí, dura, así ¿no? es, así es. Es que el nivel de deuda que tenemos es tal, y de deuda exterior, fundamentalmente, porque claro, sí, dicen, comenta mucha gente, que yo no sé si tú estarás de acuerdo, que bueno, que aquí lo que hay que hacer es hacer pagar, que mismo, por ejemplo, aquí yo he visto coincidir a gente tanto de izquierdas como de derechas, ¿no? O sea, el mismo Rayo comentaba que es una persona tremendamente conservadora en muchas de las cosas que dice. Pues él mismo comentaba, no, aquí lo que hay que hacer es dejar caer Bankia y que paguen los deudores de Bankia. Mucha gente de izquierdas dice lo mismo. Y Sí, yo lo que suelo comentar, Andrés, es, vamos a ver, en Suecia se hizo pagar a los acreedores de los bancos, por ejemplo, cuando la crisis sueca, que eso bueno, no es muy conocido, pero hubo una crisis muy muy grave en los años 90 allí en Suecia. Una de las 7 grandes, antes de la crisis de 2007 estaban las 7 grandes, que eran las 7 grandes crisis bancarias que había habido en el mundo desde 1945 y la sueca era una de ellas. La otra era la española del 77 al 83, ¿sí? Que también hay que ujú, decirlo. Otra de las 7. ujú. Entonces, en Suecia claramente se optó porque los acreedores pagaran buena parte de los costes de los rescates bancarios, los que habían prestado dinero a los bancos. Pero claro, es que allí el problema que yo digo es que la gente que había prestado el dinero a los bancos en Suecia, la mayor parte eran suecos. ¿Sabes? Mientras que Mm. aquí el problema que tenemos es que la mayor parte de los que han prestado dinero a nuestros bancos son extranjeros. Entonces, claro, decir unilateralmente, pues ahora os hago un agujero de 500.000 millones de euros a un montón de inversores extranjeros, de bancos extranjeros, indirectamente le haces el agujero a sus propios gobiernos. Cuando estamos hablando del Reino Unido, de Francia, de Alemania, de Holanda, de los Estados Unidos, pues claro, es que a mí hacer eso unilateralmente tal y como funciona el mundo, pues es como un poco peligroso, sin negociarlo. O sea, Yo claro. esa solución, la de capitalizar la deuda, la llevo defendiendo, pues yo creo que desde hace 3 años, por lo menos. Pero tiene que ser una solución negociada con los acreedores. Es que Sí, no se puede uno echar a monte y convertirse en un paria al día siguiente. sí, Porque, pero a ver, sí. esto se trata de una cuestión de ver qué es lo que se puede hacer, ¿no? Y esas referencias que estabas dando, que creo que están bien explicadas, ¿no? Con el artículo que esta vez es diferente de Rogoff, e iba comparando las crisis bancarias, pues está claro que España no va a salir de esta crisis bancaria sin unos daños que estén entre un 20 y un 40% del PIB, y yo creo que tirando ya a la banda más alta Sí. por todo el tiempo que hemos dejado pasar. Entonces debemos preguntarnos, ¿se puede el contribuyente español, pueden las entidades primero asumir esas pérdidas? No, no, No. porque el No. capital de las entidades, pues es que ni se de cerca se asoma a esa cantidad, ni su generación de beneficios puede hacerlo. ¿Puede hacerlo el contribuyente español? Tampoco. No, no puede, no puede. Entonces, puesto que no puede, no podemos negarnos ante la realidad, dar cabezazos en la No, pared. a la deuda no se puede pagar. Eso lo tenemos todos clarísimo. Ahora, Si no se puede pagar, tiene que haber algún hay tipo de que, default. pero tiene que ser negociado. No puede uno coger y decir como oye, a salir mañana el presidente del gobierno y decir, oiga, pues ahora mismo dejo caer a todos los bancos y que les den por No, saco a todos los bancos. No, no. pero Bueno, si además no pues se trata de dejarlos caer, yo creo que alguna entidad pequeña sí se debería haber dejado caer, primero para señalizar la gravedad de la situación. Aquí se ha rescatado todo, desde Caja Castilla-La Mancha, las cajas gallegas, las pequeñas cajas catalanas, ya me dirás lo sistémico que era eso, ¿no? Yo veo que en otros sitios quiebran cientos de bancos, incluso después de Lehman Brothers en Estados Unidos, y aquí no ha quebrado nadie. Y como bien decía, me parece que era el Financial Times, lo que dijo Rajoy, decir aquí no va a quebrar nada, es tanto como decir lo que va a quebrar es el Estado, porque no puede sí. rescatar todo. Entonces, partiendo de que España no puede, que hay que hacer un default de algún tipo y que debe ser negociado, en eso estoy de acuerdo, tío, pero debe ser una negociación en la que las cartas estén sobre la mesa
y se borre de la mesa la posibilidad de que sea el contribuyente español el que asuma todo y rescate al bonista. Eso no es posible. No es posible por una cuestión de puros números. Es que no da de sí, ni siquiera cargándonos todo esto que hemos dicho de toda la costra clientelar, etcétera. No, es que los números No, no no, que dan. no puede ser que no dan. Si eso estoy Porque totalmente de acuerdo contigo. porque este crecimiento del 3-4% durante 10 años, cuando por productividad deberíamos haber estado en torno pues, a las cifras de Italia o las de Portugal, probablemente el 1, pues todo eso es mentira. Tenemos un 30 o un 40% de soufflé, es que es aire y no podemos volver atrás. Por tanto, implicar al acreedor, no darle una pérdida, ¿no? Yo creo que lo que hay que darle son esas acciones y el control de esas empresas y que ellos decidan la mejor manera de rentabilizarlo y perdamos Sí, la... pero ya el tema es tan gordo, Andrés, que esto tiene que ya que ser negociado a nivel de Estado, ¿eh? Porque es que aquí no estamos hablando de meterle a un banco extranjero 1.000 millones de euros de pérdidas. O sea, aquí estamos hablando ya de unas cifras tan grandes que se vuelven sistémicas. Entonces aquí ya tienen que entrar los gobiernos. Estoy de acuerdo, pero yo creo que no se trata de meter pérdidas, sino de reconocerlas. No, eso es, o sea, que una negociación en la que digan, miren ustedes, aquí se va a poder pagar tanto que probablemente sea menos de la mitad de lo que debemos. Pues En aquí ese, hay que buscar una solución. en ese sentido, el striptease de Bankia, pues yo creo que es muy adecuado, ¿no? Porque estar aguantando un año y otro con recortes, no sé, es como, me parece que es como pegarle una paliza a un vecino porque el alcalde haga las cosas mal, ¿no? No van a reaccionar porque se hagan esos recortes el Consejo de Administración de las cajas de ahorro ni los presidentes de comunidades autónomas, por más que se produzcan los recortes que antes hemos dicho, ¿no? Yo creo que ahora estamos en la senda de un mayor reconocimiento del problema. Lo que dudo es que se ejerza el liderazgo Ah, para sí. hacer esa integración europea de las entidades, fundamentalmente. Porque más importante que la integración política ahora mismo me parece la integración de los sistemas financieros. Están aislados cuando con una moneda única no lo están, ¿no? Nadie está aislado cuando compartes la moneda. Me gustaría que dieras tu opinión sobre un tema, Andrés, a ver qué piensas. Estaba pensando el otro día que es muy probable que a esta gente, al gobierno, se le planteen una serie de temas que significarían muy posiblemente que España entrara en una situación política similar a la griega, es decir, que la gente se sintiera totalmente desencantada de los dos partidos mayoritarios, de PP y PSOE, y que entráramos en una dinámica en que ya no habría dos actores principales, sino probablemente cuatro, cinco o seis actores principales dentro de lo que es el panorama político español. Es decir, una especie de casi harakiri de los dos principales partidos. Entonces, claro, estaba yo pensando, digo, ¿y esta gente, viendo lo que les ha pasado a sus coleguillas griegos, coleguillas digo porque son la misma hez de la sociedad, ¿no? Esos, porque tienen allí las mismas redes clientelares corruptas que tienen aquí, tanto Nueva Democracia como el PASOK. Entonces, la situación es muy similar, la griega y la española a nivel político, por lo menos era hasta que han colapsado los dos grandes partidos en Grecia. Y no puede tener esta gente la tentación, viendo lo que les ha pasado allí en Grecia, de decir, pues aquí me tiro a monte y me planto, y si me quieren echar del euro que me echen. No me extrañaría, a mí no me extrañaría, porque además yo creo que el Partido Popular ni siquiera tiene el mayor interés por Europa, ¿no? No ha sido un proyecto, no ha sido un proyecto central dentro del Partido Popular, ¿no? Digamos que el núcleo de dirigentes del PP, sus votantes, pues que provienen de una España aislada, ¿no? Digamos, la entrada en la Unión Europea, en las instituciones, pues la propicia parte de UCD y sobre todo la desarrolla el PSOE, pero si recordamos el anterior mandato de Aznar, pues las alianzas eran con el Reino Unido, con Polonia, no era un proyecto
europeísta convencido bueno, yo cuando veo que se agita el asunto de Gibraltar o, o veo que se insiste tanto desde presencia del gobierno en la irreversibilidad del euro, yo creo que se está diciendo justo lo contrario. Es ojo, que puedo apretar el botón. Eso Sí, no gusta nada afuera y los comentarios sí. son que España Ya. está siendo muy pasional, con un espíritu muy de confrontación y esto no funciona así. Yo lo que veo también es que además las élites financieras españolas están también bastante aisladas, de las élites financieras internacionales. A mí también me da esa sensación. Entonces, más que nada por las jugarretas que se ven que les hacen, ¿no? Por ahí fuera. Sí. Sí, Entonces, sí. eso también yo creo que es bastante importante, ¿eh? Aquí hemos echado la inversión extranjera que entraba con fuerza, entró con las crisis bancarias y tuvo que salir con el rabo entre las piernas y después con las devaluaciones. Hemos sido un país muy cerrado y cuando nos hemos abierto hemos sido muy activos saliendo, pero no hemos dejado entrar con claridad a los inversores. Pues, todo el mundo recuerda el proceso de OPA de Endesa. Fue una vergüenza en términos de transparencia de mercado, democrática, y fue un contubernio, pues bueno, que recuerda un poco a lo que estamos viendo en Argentina, en otros sitios, Sí. en el que el poder político, sin ningún rubor, decide quién manda en las empresas. Claro, claro. Si te parece, Andrés, voy a meter a un nuevo invitado, a Víctor García, para este tramo final del programa, que acaba de llegar. Teníamos previsto que entrara desde el principio, pero se ha retrasado por un problema que ha tenido. Muy bien. Vale, pues ya le meto, vamos a saludarle. Ahora, sí, hola Víctor. Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿se me oye? Sí, sí, se te oye muy bien, Víctor. Disculpas, ante todo, por la verdad es que además lo siento. Nada, nada, no te preocupes, que todavía llegas a tiempo de meter baza en el programa de hoy. Está Andrés también aquí con nosotros. Hola Víctor, encantado de saludarte, de Vale, conocerte. mucho gusto. Estábamos comentando, Víctor, sobre las posibilidades que veíamos de que el PP, que al fin y al cabo tiene unos tintes populistas, bueno, como bien dice su propio nombre, ¿no? Pero nunca mejor dicho, tiene unos tintes populistas bastante grandes, que al verse en una situación como la que se va a ver, es decir, que prácticamente Europa le va a obligar a hacer determinadas cosas que van a significar su harakiri, tal como les ha pasado a los grandes partidos griegos, que se vea tentado a decir en un momento dado, pues yo aquí no hago nada, y que si me quieren echar del euro, que me echen, que yo con la peseta voy a estar aquí muy a gusto manipulando todo a mi antojo. No sé, ¿tú qué piensas de todo esto? El PP tentado de forzar así la... Yo no lo creo que el PP haga eso, ¿eh? O sea, no sé, me extrañaría porque... No, es una posibilidad que estábamos Sí, sí, barajando, ¿eh? sí, No. sí, ya, no, digo mi punto de vista, claro. Yo creo que primera porque muchos de los intereses que está defendiendo, lógicamente el PP, que son los, en principio, pues, eh, digamos, las grandes empresas que son los que ellos colocaron cuando privatizaron, en el fondo se han colocado ellos también ahí mismo. Bueno, grandes también fortunas que ellos mismos también no son los que las tienen, ¿no? Entonces, en realidad me extraña porque una cosa así lo que haría sería en general un daño bastante grande a esos intereses que teóricamente Sí. están defendiendo. Entonces, creo que sería lo último ahora mismo que están pensando. Yo, De hecho, yo, yo eso también lo creo, porque tú ten en cuenta que quienes se opusieron realmente cuando se planteó por primera vez el tema de la salida del euro, sí. salieron en tromba a Y oponerse además, por las grandes empresas y los bancos. Sí. y además el PP, fíjate una cosa que ha dicho, que si lo recordás hace poco, Rajoy anda repitiendo como un mantra y como una obsesivamente, que dices
que el euro es irreversible o algo así. No sé si lo habrás oído recientemente, y eso lo dice Rajoy sobre todo. Y bueno, es como que dices, bueno, tranquilo, ¿sabes? O sea, piensas, ya sabemos que no quiere, pero bueno, quiero decir que lo veo como que está y se quejaba de que Merkel no lo decía eso y tal, y bueno, en fin, que da la impresión de que esa no es, desde luego, su intención para nada. No, en un principio no, pero también ten en cuenta que las cosas pueden cambiar según se vayan viendo ellos, ¿eh? Sí. Bueno, claro, a ver, lo que no sabemos es hasta qué nivel se van a ver forzados a hacer cosas que ahora a lo mejor no se están ni planteando, efectivamente, y eso son... Pero bueno, claro, eso son cosas que el tiempo va a ir diciendo lo que... Sí, así es así. El tiempo, pero poco tiempo, porque las cosas se están precipitando bastante. Yo creo que es que a Rajoy y a Montoro les ha pillado por sorpresa todo esto, porque estaban tan en la inopia creyendo que su estúpido plan de que entrara más crédito y que todo volviera al 96, pues les ha desconcertado, porque es que ellos se lo creían, o sea, no es que fuera propaganda para sus votantes. El problema, ellos yo creo que han dicho, pero si nosotros somos los amigos del capital, ¿cómo nos puede estar pasando esto a nosotros? Yo creo que están en una actitud de esa, así, no se lo creen. Tienen que estar como el boxeador que ha recibido un golpe del aspirante que no esperaba y que le ha dejado medio cao, ¿no? Están buscando por dónde le va a venir el siguiente golpe, ¿no? Ya incluso en Twitter, se ha encendido la mecha del posible, del rumor de dimisión del presidente, Rajoy, ¿no? sí, lo acabo de ver. Dice que creo que el rumor lo ha lanzado un periodista. A ver, tengo aquí el nombre del periodista, Armando Marcos, que era corresponsal de Radio Televisión Española en Londres. Y bueno, pues no sé qué habrá de verdad en eso. Lo mismo me extraña, vamos, este hombre, después de estar esperando 8 años para llegar al poder, ¿cómo va a dimitir a los 5 meses? Bueno, Armando Marcos creo que fue el que anunció que España iba a ser intervenida un fin de semana de estos hace ya 3 o 4 meses, está muy a favor es muy partidario de la izquierda, con lo cual yo lo pondría entonces en cuarentena. Pero yo lo que sí veo es que desde luego este gobierno está sobrepasado, ¿no? Y que cuando tengan que enfrentarse con medidas que van tanto contra su electorado, como la subida del IVA, de la que hicieron bandera, y no digamos la deducción por vivienda, que estaba también en cuestión dentro del informe de la Comisión Europea. Yo me parece que si eliminan la deducción por vivienda en los próximos ejercicios de IRPF, hay gente que por esto sí que saldría a la calle y sería capaz de hacer cualquier cosa, ¿no? Aunque la cantidad de dinero no sea tan grande como otras que nos quitan por otros sitios, el apego sentimental a la vivienda y al haber acertado de determinada gente que se cree salvada, yo creo que iba a ser muy duro para su electorado y que iba a suponer un cambio muy parecido al que sufrió el PSOE después del recorte a los funcionarios y a las pensiones. Sí, Víctor. No, si me permitís, más que nada el tema de cosas como la deducción por vivienda, bueno, no sé hasta qué punto, también, para su electorado, cuando hablamos del electorado del sector de la construcción, que son intereses, ¿no? de un sector de los que le apoya, ¿no? Pero que en el fondo, bueno, porque ellos mismos, o sea, el PP está infiltrado completamente, o el PP en la construcción y la construcción en el PP. No sé cuál de las dos cosas es la correcta, o si más o menos son las dos simultáneamente, ¿no? Pero lo que quiero decir es que, siendo esa simbiosis tan fuerte, es imposible. Pero yo no creo que tampoco perdiesen muchos votos por hacerlo, por quitar esa deducción. Es decir, más bien veo que realmente es lo que he dicho, ¿no? Que la fusión entre esos dos intereses es total. Entonces, los grandes constructores están en el PP y el PP
está metido en chanchullos con grandes constructores. Sí, estoy contigo, Víctor, que yo creo que esto se ha hecho para favorecer fundamentalmente a sus amigos los constructores. Sí. Si miras, además hay una cosa que es aberrante, porque creo que la investigación se recortó unos 2.000 millones o así, más o menos, salía. Pues bien, la deducción de la construcción, basta con mirar los presupuestos generales del Estado, está costando, se pone que costaría unos 2.000 millones también. Y eso, solamente eso. Luego, el prolongar la rebaja del IVA de las casas, que eso sí que lo hizo Zapatero, pero lo hizo hasta diciembre del año pasado, y Rajoy cogió y lo alargó un año más. Sí, sí. Entonces, eso creo que sale, esto no es tan fácil de calcular porque se tiene que estimar un poco, porque lo que es ya pasa creo que era de reducido del 8% lo bajan al reducido del 4%, creo. No estoy seguro, pero bueno, es de una reducción, digamos, lo bajan a otra. Y bueno, según estimaciones que hicimos, creo que salía por unos entre 500 y 1.000 millones también de coste. También entonces, pues calcula. O sea, estamos entre 2.500 y 3.000 millones de coste, lo que nos está costando fomentar un sector que ya está muerto. Claro. Y eso la gente yo creo que no lo sabe también, ¿eh? Me da la impresión. No lo sabe y es absurdo, es estúpido. Pero por otro lado yo creo que es verdad que hay los grandes constructores, pues en la mayoría de los casos son partidarios del PP, aunque también hay constructores de cabecera del PSOE, pero al final la gente que vota no son ellos, ¿no? O sea, que tienen 10 millones de votos y sí hay muchos millones de personas que son propietarios de vivienda y que si ven que es un ataque al principal activo en el que han depositado sus ahorros, se pueden sentir heridos. Y por ahí yo creo que sí que puede haber cierta influencia. Sí. Me salen, Víctor, si consideramos 15.000 viviendas nuevas vendidas al mes, que más o menos es el promedio de los últimos meses, y 150.000 euros el precio medio, me salen 1.100 millones de euros de lo que pierden de IVA. O sea que sí, que anda por ahí por lo que tú has dicho. Sí, yo había hecho un cálculo sobre unos 1.000, pero bueno, he hecho una estimación un poco a la baja por aquello de, lo he dicho, me acuerdo que me salía más cerca de 1.000 que de... Sí, así es. O sea que está realmente, pues es muy significativo también. Pero eso lo del IVA, Solo el IVA, sí. La deducción de compras más, creo que eran eso además está calculado ahí, la cifra directa, y creo que eran unos 2.000 y pico. Sí. Pero bueno, lo sumas todo, es una barbaridad. En tiempos que corren, sencillamente eso lo hubieran, bueno, creo que sí, ¿no? Hasta Zapatero lo había quitado, y lo había quitado además para todo el año pasado ya. El tío lo ha puesto y lo ha retroactivamente lo ha reactivado también para el año pasado, de manera que la anulación o sea, la eliminación que hizo Zapatero, pues es como si no se para nada. Sí, claro. Pero además estáis teniendo en cuenta solo las que se adquieren en el ejercicio fiscal, es decir, la vivienda que se compra pues ahora en 2012 o para la declaración anterior, la que toca hacer ahora en el 2011, pero yo creo que cuando se habla de eliminar la deducción por vivienda, lo interesante sería suprimir todas las deducciones de todas las viviendas adquiridas en cualquier momento, ¿no? Igual que se ha hecho con las deducciones de las empresas en sociedades, en impuestos de sociedades, o igual que se hizo con las primas de las renovables. La gente cree que se ataca a la retroactividad, pero está interpretando de un modo erróneo lo que es un derecho adquirido en el tiempo con el espíritu, o sea, con la letra de la ley. No hay ninguna ley que diga que esos derechos están blindados para siempre. Cada ley de IRPF de cada año, pues parte sí, te lo de cero. cambian, claro que sí. Eso desde luego había muchas empresas que habían hecho sus cuentas para determinadas deducciones y ahora realmente tienen que pagar mucho más impuesto de sociedades. O sea que eso es así. Igual les puede pasar a las familias, efectivamente. Ahora, que eso sí que les iba a costar votos, sí. Ahí estoy contigo. Yo estaba pensando en ese cambio. El otro, no hay operaciones de compra y venta, pues no, ¿qué más da? Que... Sí, no, pues desde luego ahora entiendo por qué decías lo del coste electoral, sí. Pero yo creo que cuando están mirando quitar la deducción por vivienda a efectos presupuestarios, lo que tiene sentido es quitarlas todas. Uh-huh. Sí. Y además ahora que eso iba a poner en apuros a mucha gente también, ¿eh? Sí, yo es que lo haría, o sea, directamente la deducción debería ir fuera, o sea, estamos tirando el dinero, ahí está tirando ese dinero en un sector que no... Y lo del IVA desde luego también, y es más, incluso que ya estaba reducido lo podría para IVA normal, es decir, porque
ahora mismo ya hay un suficiente mercado de alquiler como para que quiera... y además que hay que alentar a que la gente alquile ahora mismo porque... Sí, yo también. Los dedos, es decir, alguien que tenga mucha liquidez, que tenga ya mucho dinero y pueda pagar una buena entrada, bueno, es otra cuestión, ¿no? Y esa persona sí está en disposición de poder comprar, pero creo que hasta ahora ha comprado mucha gente pisos que no estaba en disposición de comprar, que evidentemente los bancos no le advirtieron de que no podía comprar, al contrario. Hay casos de créditos no concedidos para pagar la entrada de un alquiler y luego a esa misma persona concederle una hipoteca por el 100% de un piso, pues de eso, de 100 y pico mil euros, ¿no? Una aberración de estas estaba eso así, o sea, los bancos mismos lo iban... Lo fomentaban, sí. Claro. Entonces, los políticos salían haciendo declaraciones constantemente, tanto del PP como del PSOE salían siempre, en la época Aznar, en la época Zapatero, a decir que esto iba a seguir, que como mucho se iba a haber una meseta, que es una cosa que no entiendes, porque si los precios están subiendo a ese nivel, no, el día que paren no va a ser una meseta. El día que paren va a ser que se van a parar las máquinas. O sea, no podía parar era una carrera alocada que no podía pararse y el día que se parara, pues se acabó la fiesta, ¿no? Porque, claro, la gente que especulaba para que eso subiera. Si ve que ya no sube, deja de especular. Es una cosa que cuando el día que ocurre se desploma rápido. Y lo están aguantando, sin embargo. Pero esto ya es el tema de los bancos, que lógicamente pues ponen en el mercado muchos menos activos de los que tienen, aguantan los precios e intentan que... Por eso se dice que... Bueno, pero ya están perdiendo la batalla, ¿eh? No, se acabó la musculatura para sostenerlo. En el momento que no hay refinanciaciones, pues hay que buscar la liquidez. Claro. Ahora estamos empezando a ver ya, por fin, que empiezan a no poder ya... Bueno, en el caso de... No sé si habéis hablado del caso de Bankia en concreto. No, de Bankia todavía no habíamos hablado gran cosa. Pues si queréis os digo un poco cómo veo cosas, ¿no?, que han pasado y así. Sí, también. sí, coméntanos. Sí, a ver, yo lo que pienso también, claro, todos estos temas de bancos y cajas, sobre todo, mucho se ha centrado la crítica hacia las cajas. Y de hecho Bankia, bueno, pues como todos sabéis, sobre todo de acción de Caja Madrid, Bancaja y algunas más. Entonces, bueno, el tema de las malas gestiones que ha habido es evidentemente totalmente cierto, ¿no? Pero, claro, yo creo que aquí ha habido varias cosas. Y es que, por una parte, desde ya hace unos años, y cuando las cajas iban bien realmente, pues hace unas décadas, pues, bueno, todo el mundo se acuerda un poco de pequeño de las cajas, la libretita, más o menos no había esa... Daba la impresión de que, bueno, de los padres también, tener los ahorros en la caja regional, digamos, porque las cajas tienen un ámbito primero regional, y en principio no tenían una vocación, pues eso, de lucro, ¿no? Que era lo que sí sabían los bancos, y por tanto la mala fama se llamaban los bancos. Es que los bancos sí tienen lucro y las cajas no. Esa era un poco la diferenciación que se hacía y que a un poco se veía. Tenían la obra social, etcétera. Bueno, yo creo que de unos años acá hubo un interés por parte de muchos bancos de decir, bueno, las cajas cubren un 50% de nuestro mercado. De nuestro mercado, o sea, ya lo consideran suyo, ¿no? El mercado y dijeron, hay que quitarlo como sea. Hay que lograr que las cajas, o sea, que sí, apoderarnos del mercado de las cajas y por tanto quedarnos ya con todo el pastel, que es lo que al final han conseguido. ¿Cómo lo han podido conseguir, no? Uno pensará, bueno, realmente aquí ha habido cosas como en el Banco de España, ha sido tomado literalmente por la banca, porque los presidentes sucesivos que han habido, los últimos, son totalmente favorables a la banca. Ningún interés de tener de favorecer a los bancos, bueno, las cajas, digamos, con vocación social, sino directamente yo creo que lo que se ha fomentado siempre. Creo que había un banco privado que era Argentaria, también eso se privatizó enseguida, se le dio al BBV y ese banco también funcionaba bastante bien. O sea, no ha habido ningún interés de tener ningún organismo público, así es. El Banco de España mismo, abrirse una cuenta es una cosa bastante misteriosa para un particular cualquiera. Y lo único que puedes hacer en el Banco de España una vez te abres la cuenta, por ejemplo, es básicamente comprarte letras. Ya te digo, y solo eso, que estaría muy bien que la gente lo pudiera hacer fácilmente desde un
desde una cuenta normal, es muy difícil hacerlo. En un banco te van a poner trabas, te van a ofrecer sus productos y te van a intentar poner, si quieres comprar tesoro público, comisiones prohibitivas. Y por tanto, pues ya lo vas a tener difícil para... Entonces, ¿eso qué hace? Primero, la deuda pública queda en monopolio de la banca, que es la que realmente la compra y negocia con ella. Y por tanto puede fijar los intereses a su gusto. Bueno, en función del mercado, naturalmente, pero quiero decir que ellos influyen, son parte del mercado, ¿no? Y por otra parte, las cajas, durante la época de bonanza, empezaron a... Bueno, cuando empezó, digamos, la burbuja, yo creo que empezaron a ponerles... Bueno, gente las politizaron, como todos sabemos, fueron poniéndoles gestiones, y un poco había la idea de que las cajas debían ser gestionadas como bancos. Y aquí yo creo que hay mucho de lo que... Es decir, cuando las cajas realmente nunca debían gestionarse como bancos. Pero claro, al hacerlo, y con la burbuja, pues que... Y encima, con la idea de... Con la cosa de que estaban politizadas, pues claro, se metieron en todo ese tema, en todo ese fregado, pero mucho peor, porque no atendían a criterios de riesgo básicos, ¿no? Lo que había que haber hecho antes, no, ni meterse, no tenían ni que tocar el tema de entrar en la burbuja, naturalmente, pero se expandieron territorialmente, se enfangaron tanto como pudieron y más en proyectos muchas veces que eran obviamente políticos, ¿no? Que un banco no hubiera financiado a lo mejor por poco expectativa de rentabilidad, ¿no? Como el aeropuerto de Ciudad Real en el caso de la Caja de Castilla-La Mancha. Entonces, bueno, de ahí vienen muchos males, pero los bancos estaban contentos también de que eso fuera así, porque en el fondo pensaban, bueno, ahora las cajas y en el fondo muchos estaban muy satisfechos, porque realmente lo han conseguido, o sea, finalmente han conseguido, primero, desacreditar las cajas ante la sociedad, pero sobre todo arruinarlas. Y claro, es que... Víctor, me gustaría contradecirte un poco porque no esto de que los bancos sean los que hayan hecho que las cajas se hayan arruinado, pues no es así, no es así, ni ha sido un plan urdido por la banca para que las cajas cometieran estas barbaridades. Eso lo han hecho ellas solitas y con mucho gusto. La cuota de mercado antes de la burbuja era mayoritaria para los bancos, estaba como 50 y tantos, 45, y las entidades que fueron más especuladoras, más agresivas, fueron las cajas de ahorro ellas solitas. Y en cuanto a que el Banco de España se ha guiado por intereses de la banca, es al revés. El Banco de España, el último gobernador, el que va a cesar ahora, es alguien con un carné de partido y que ha beneficiado que las cajas de ahorro eh, hayan estado a salvo en una crisis financiera global que ha afectado a toda la banca, y ellos han estado 4 años, a pesar de haber sido los campeones mundiales de la especulación, sin dar la cara. Ellos son culpables y claro, está luego a la banca pública, cuando la banca pública se ha comportado peor que los de Lehman Brothers, no comparece con la realidad. Me recuerda lo que decía Cayo Lara el otro día en el 24 horas, cuando dice que a ellos les obligaron a estar en los consejos de administración. La banca pública, por definición, está controlada por políticos y funciona entonces como banca privada. Si estamos a favor de la separación de poderes en lo político, de separar lo judicial, el legislativo y el ejecutivo, yo creo que en el sistema financiero tenemos que estar a favor de la independencia. Si el político se puede financiar a sí mismo, está claro que no va a someterse a ningún tipo de disciplina. Y no es una disciplina de mercado, es una disciplina respecto a sus ciudadanos. Les va a consumir sus impuestos, sus ahorros o el futuro de sus hijos. Sinceramente, el Banco Exterior, Argentaria o el ICO no eran entidades ni mucho menos que fueran ejemplares, ¿no? Argentaria todavía tenía una gran red, pero no hacía grandes operaciones, pero el ICO pues es que hacía las mínimas operaciones posibles al tipo más alto y con una eficiencia bajísima. Pedir más banca pública en España es como en Estados Unidos pedir menos regulación y más mercado. Es una barbaridad. Pues fíjate que yo creo que ahora mismo es la única solución que estoy viendo a evitar que caigamos en el monopolio de la banca. Es decir, ahora mismo vamos encaminados a que va a haber 2 o 3 bancos muy fuertes que van a controlarlo
todo el sector financiero y evidentemente va a estar el Estado supeditado a ellos. Yo sí creo que ha habido un interés, evidentemente, porque lleva habiendo muchas declaraciones, llevamos años en que se veía siempre, pues eso, un 50% de lo que dices, el sector de las cajas, pero un 50% muy suculento, porque son todas las señoras María, todos los clientes estos de capital cautivo, que se dice, que a los bancos les interesa mucho. Es gente que no suele cambiar en definitiva, que no se guía por unos criterios de confianza puro y duro. Y las cajas lo han dilapidado, sí, vale, claro, evidentemente, pero las cajas por unos gestores que han sido puestos ahí, pues de forma totalmente irresponsable. O sea, no tienen ningún criterio técnico, pero es que el hecho de que esté separado un poder de otro no implica que no puedan ser públicos. Es decir, el poder judicial es público, es tan público como el poder representativo legislativo o ejecutivo. A todos pasa que aquí en España legislativo y ejecutivo evidentemente no los tenemos separados, es una situación que es así, y el judicial de aquella manera, pero bueno, pero en todo caso... yo creo, si me permitís terciar un poco el tema de la banca pública, yo pienso desde luego que mientras no haya un cambio político para que se garantizara la transparencia en su gestión, pues yo ver a estos golfos que tenemos ahora mismo en el poder, estos y los anteriores, claro que para mí son lo mismo, manejando una banca pública para darle el dinero a todos sus amiguetes, es que a mí se me ponen los pelos de punta. Claro. El tema, a ver, claro, yo creo que cuando hablamos de una cosa así, damos también por supuesto que estamos, que pretendemos también más cambios a nivel evidentemente, de gestión, no solo de la hipotética banca pública que hubiese, sino de todo el resto de sectores públicos como el transporte también, etcétera, que se han hecho auténticos desaguisados poniendo AVE o aeropuertos, bueno, sí, todas estas cosas que se ha hecho, pues eso, con dinero público, ¿no? Sin ningún criterio técnico, solamente con criterio electoralista y cortoplacista, ¿no? Que es venga, vamos a poner un AVE que luego resulta que tienen que cerrar al cabo de pocos meses porque evidentemente pues aquella ruta pues no la lleva, no va nadie, ¿no? Pues estos tipos de cosas son muy fáciles de prever, ¿no? De que lo que va a pasar. Sin embargo, se hace la obra pública y luego pues bueno, pero se hace por lo que se hace, pues porque hay que dar al piste a sus amiguetes constructores, claro. Ni más ni menos, y las recalificaciones de los suelos, dicen el AVE va a pasar por aquí, luego resulta que una vez que es público por donde va a pasar el AVE ya lo sabía gente antes y ya se ha hecho con el suelo, o pasa por el suelo que conviene a quien conviene. Bueno, esto es, si eso funciona así, el tema y las obras, como decían hace mucho tiempo, cuando las famosas ampliaciones de las líneas de metro en Madrid, que decían es que primero hacen las líneas de metro y luego recalifican el suelo para que... No, es que la empresa Metro Bacesa venía de ahí, de las ampliaciones del metro iba promoviendo con las nuevas ampliaciones, iban de la mano. Y volviendo a lo anterior, yo me conformaría, la verdad, con tener un Banco de España que ejerciera su función. Si la banca pública es demasiado grande, el Banco de España difícilmente va a hacer algo contrario a los intereses del gobierno, ¿no? Perderíamos esa independencia del regulador en el momento que tenga que regularse a sí mismo. Aquí si alguien ha fallado, yo creo que es el Banco de España, y no por falta de conocimiento, porque tenían un diagnóstico perfecto de la situación, pero claro, si se caía la recaudación, se caía la actividad, era algo que al gobierno no le convenía, y esto va a ser así siempre, de modo que pensar en con una cuota de mercado importante es pensar en un modelo con tantos problemas como el que tenemos ahora, ¿no? Sí, probablemente deba existir una banca pública para financiar determinados proyectos que escapen claramente a la rentabilidad, ¿no? Eso es, o sea, yo no pensaría en una banca pública destinada yo ahí adoptaría lo que es un poco el criterio de Keynes, ¿no? O sea, que el sector público no está para hacer lo que ya hace el sector privado, sino precisamente para lo que tú dices. O sea, vamos a ver qué conviene a nivel estratégico para el país financiar esto o lo otro, pues bueno, o lo que tú dices, proyectos que no son rentables.
Microcréditos, gente en exclusión, etcétera, gente que está para eso sí, pero o directamente decir, pues vamos a, si la banca, como ya se ve que tiene una tendencia nula prácticamente a financiar al capital riesgo, es decir, a financiar proyectos que realmente son necesarios para que surjan empresas de base tecnológica, pues por ejemplo decir que el Estado entre ahí, pues yo lo veo lógico, ¿no? Pero vamos. Ya estaba inventado, porque las cajas de ahorro surgen, Sí, pues eso, como montes de piedad para gente que no estaba bien atendida por la banca, cubriendo claro. pueblos que no, pero en el momento en que hacemos que sea más especulador que el banquero, el señor de la caja de ahorros, pues claro, entonces en vez de tener un contrapeso, tenemos un problema doble. Sí, sí, no, es que además es lo que, justamente esto que habéis dicho me gusta porque esto es lo que está pasando ahora mismo. Muchos pequeños pymes, ¿no? Se están quejando de no tienen crédito. Claro, no tienen crédito porque, claro, es que ahora tienen que ir a los bancos y los bancos, esos negocios así, con una rentabilidad a lo mejor probablemente menor, pues les van a pedir unos intereses altísimos porque no tienen seguro, bueno, en sus balances de créditos creen que no tienen la devolución asegurada, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que el resultado es que en general pequeños negocios o lo que dices tu capital de riesgo de empresas que quieren emprender, bueno, de empresas que quieren nacer, digamos, y no encuentran ayudar, esto es muy muy complicado en un régimen solo de banca privada de lucro puro y duro. Hay países donde no funciona mal, ¿eh? Esto y sí que hay capital riesgo que funciona sin apoyo público, ¿eh? En Estados Unidos hay bastante tradición de esto y Claro. funciona relativamente bien, pero en países que tienen que lo que es que el capital financiero tiene una nula tradición, es decir, que te entran dos ingenieros en una entidad financiera Sí. y con un proyecto para crear, yo que sé, una máquina. Y vamos, es que directamente el tío del banco coge y les echa con la escoba, ¿sabes? Claro, claro. Entonces, claro, esto hay que saber lo que tenemos. La banca que tenemos y que es la banca esta que tenemos es letal para un sistema productivo que pretende evolucionar hacia lo que es un sistema productivo puntero, ¿no? Sí, sí, no, a ver, claro, hay que tener en cuenta de lo que partimos, ¿no? Y no se puede cambiar la realidad de una forma porque uno quiere que los bancos den crédito, pues llevan diciéndolo varios años ya y, bueno, a la vista está. Entonces, bueno, la cuestión es tomar medidas y hacer algo que el Estado puede pedir o puede decidir hacer cosas. Entonces, yo además es que hay cosas que le veo a la banca pública que si la gente pudiera abrirse una cuenta. Bueno, claro, ya lo hacía, es decir, mucha gente se abría en las cajas y no en los bancos por esa razón. Bueno, hay que crear una alternativa, ya que las cajas se han arruinado todas, ¿no? Lo que pasa es que es lo que decís, ¿no? Es decir, evidentemente, tal y como está ahora, con estos en el gobierno, esta dinámica, evidentemente, pero como hipótesis, digamos, en un gobierno como hipótesis, sí. más democrático. Hombre, y más, Víctor, si no hay una competitividad, o sea, si están actuando en régimen de oligopolio la banca, que realmente yo creo que lo está haciendo en España, en buena medida ellos, no digo que sea que ellos acuerden precios de forma explícita, que probablemente no lo hagan, pero de forma tácita sí lo hacen. O sea, porque sabemos, bueno, porque muchas veces para que se fije precio en un mercado en el que hay muy pocos participantes, como pasa en la banca, no hace falta ni siquiera que hablen entre ellos. Simplemente hay uno que digamos que es como el jefe, que es el que actúa como en las manadas, como actúa el líder de la manada, ¿no? Él se lanza y todos los demás le siguen simplemente. Esto pasa en muchos mercados en el que hay pocos participantes. Es el efecto manada que de seguir al líder, y entonces claro, esto provoca a veces unos perjuicios tremendos al cliente, como es el caso aquí, que se pagan unas comisiones abusivas por cualquier cosa, escandalosas. A ver, esto a nivel pequeño, es que a nivel del Estado, es lo que yo digo, el reflejo de tenerse que financiar totalmente a mercado, pues también produce el pago de los 24.000 millones de euros, creo que se nos van cada año solo en intereses, ¿no? Últimamente, pues también porque, bueno, estamos pagando una prima de riesgo, ¿no? Bueno, pero porque vamos totalmente a mercado. Ahora bien, si tú dejas también que el mercado minorista entre vía depósitos, vía cuentas corrientes, etcétera, tú como Estado dominas un montón de rentas, dominas las pensiones, son 160.000 millones más que tú pagas
cada año, dominas las nóminas a empleados públicos, a funcionarios, no sé, dominas un montón de pagos de la administración a empresas también, que puedes adelantarlos con la condición de que se paguen en la banca pública, pero puedes... Entonces, tienes un montón de cosas que tú puedes usar para capitalizarla poco a poco y con una cantidad de dinero que no tienen... O sea, es que tienes herramientas, digamos, para decir, bueno, pues ahora pues los funcionarios cobran aquí. Yo cuando trabajé en un banco, lo primero que me dijeron fue, cuando entré a trabajar en el banco fue, la nómina tienes que domiciliarla en nuestro banco. Así, sin más. Y pensé, ostras, ¿y esto? Y digo, claro, eso es genial. O sea, para su balance, pensé en ese banco como si fuera el Estado. Y dije, eso es increíble, claro, porque en el fondo están pagando todas sus nóminas dentro de sí mismos y es una ventaja cualitativa tremenda respecto a una empresa normal que no tiene banca propia, ¿no? Y que, por tanto, de hecho, hay cooperativas, creo que tienen su propia, cooperativas, de empresas, no cooperativas bancarias, sino cooperativas de empresas que tienen su propia cooperativa bancaria para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pero, porque claro, realmente es lo que acaba saliendo más a cuenta, ¿no? Porque mucha gente ya deja el ahorro ahí en ese banco, tal, y en el fondo no sale, ¿no? Muchas veces. Pero te haces trampas en el solitario. Acabas disponiendo de unos fondos que crees que son tuyos, pero no son tuyos. Es algo que le pasó a Ruiz Mateos. Ruiz Mateos se la pega muy, muy gorda, entre otras cosas porque pues mezcla sus bancos, el Banco Atlántico, con sus negocios particulares, se financia a sí mismo. Sí, bueno. Era lo que hacía, utilizaba los depósitos de sus bancos para financiar a sus negocios, efectivamente. Es por eso fue una de las razones grandes para que se les expropiara Rumasa, sí. A ver, evidentemente hay que hacerlo desde con yo no sé qué haría él, pero bueno, si tú compras un depósito a 3 meses, por ejemplo, en principio es prácticamente a efectos... es muy equivalente a tener una letra del Tesoro a 3 meses. Es raro que lo anules antes, igual que es raro que vendas una letra de mercado antes de vencimiento, ¿no? Por tanto, ese dinero pues puedes disponer de él en función del plazo. Entra en los flujos de la manera que lo tienes como cuenta corriente, naturalmente. Ese capital tiene una calidad aún más baja, ¿no? Porque no está en depósito, puedes sacarlo en cualquier momento. Pero bueno, en cualquier caso es mucho mejor que no tenerlo, que dar directamente a los bancos. Sí, bueno, de todas maneras los bancos, tú ten en cuenta que también ellos, en cuanto les dan algún incentivo, ellos se vuelven locos a colocar deuda pública también. En fin, claro. A mí yo estoy harto de recibir consultas de gente, oye, que me han ofrecido en el banco bonos del Tesoro, que me han ofrecido en el banco bonos de la que los saque del depósito y los meta en bonos de Andalucía, en bonos de la Generalitat Valenciana. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa con los bonos de las autonomías? Que las autonomías les pagan un porcentaje por cada bono. Pues sí, es lo que estaba comentando, en cuanto les dan un incentivo. Claro. Pero si no lo hay, pues entonces yo digo, ¿no sería muy fácil digamos, popularizar el hecho de poder también consumir deuda pública de una forma... Pues claro que sí, si eso llevamos. Yo creo que el Tesoro puede perfectamente poner mecanismos para que sea muy fácil comprarlo. Claro, pero ahí está, de hecho, el hecho de tener bancos o cajas que tuvieran esa función lo podría facilitar si se ofreciesen ahí sin comisiones. Ahora, que yo a todo el que me pregunta lo que le recomiendo es justo lo contrario. Por favor, no metas tus ahorros en bonos españoles. Eso también lo debo decir, porque yo no quiero que la gente pierda su dinero. Bueno, la verdad es que ahora tal y como está la cosa es difícil que aconsejar. O sea, que no sea vete del país. Sí. Entonces, claro, realmente yo pienso que según que respecto a otros activos, tener tesoro público desde luego es más seguro, por ejemplo, puede serlo que tener ahora mismo en cuentas corrientes de según qué cajas o bancos que se han recién formado. Es que si quiebra el Estado se supone que no van a poder cubrir, pero bueno, se puede dar un caso en que entremos a una situación a la griega en que los ahorradores, en que los depositantes de los bancos no han perdido un solo céntimo hasta ahora y sin embargo la gente que tenía bonos se ha arruinado totalmente. O sea que eso puede suceder, Víctor. Sí, claro. De todas maneras, lo que te comentaba también, una cosa que
el tema de las cajas, de lo que... Bueno, ahora hay un drama, ¿no? El tema de eso que pasó, de que les hicieron... Bueno, las cajas durante unos años estuvieron emitiendo también una serie de productos. En gran parte los colocaron entre jubilados y gente, las famosas preferentes y subordinadas, ¿no? Claro, toda esa gente ahora le está afectando. O sea, el tema de Bankia, bueno, los que ya no van a ver un duro a no ser que ganen los juicios son toda la gente que quedó enganchada. Claro, hay gente que... Estás hablando de las preferentes y todas estas cosas. Las preferentes van a recuperar entre el 5 y el 20% aproximadamente calculado. Yo, en el mejor de los casos, el 25%. Claro, es la mayor estafa probablemente de la historia reciente de España. Sí. Estafa. Eso es una estafa, además es que es una estafa en toda regla, porque a nadie le cabe en la cabeza que un jubilado a los 60 y pico años pueda comprarse, pueda meter Y esto además me suena mucho a que, bueno, como se les acaba la pensión y ya no les podemos atrapar el capital con el fondo de pensiones, que sí, se les acaba la pensión, perdón, se han jubilado y se les ha acabado, digamos, el plazo del capital, que sabéis que no, que hasta que no se jubila uno no puede disponer del fondo de pensiones, ¿no? Da la impresión esa, ¿no? De decir, bueno, pues ahora tus ahorros vamos a buscar cómo te los podemos volver a atrapar, ¿no? Parece muy... Pues ahora les van a intentar endosar los cocos a los pobres. Y yo creo que como que las posibilidades de éxito de que endosen algo nuevo son muy van disminuyendo, vamos. Salvo que el propio cliente lo que les endose es una buena hostia. Porque es que esto ha sido un escándalo, vamos. Yo me parece que van a tener que cambiarse de nombre, de colores, de entidades, de localidad, porque lo que han hecho no tiene nombre. Sí. Oye, estamos ya, Víctor, que llevamos ya, como tú como has entrado tarde, llevamos ya Vale. Nos hemos pasado ya un montón de lo que es la duración normal de los programas. Entonces ya vamos a tener que ir terminando. Vale. Pues nada, no, solamente... Desde luego, bueno, agradecerte que hayas entrado en el programa, por supuesto. Aunque... No haber podido estar desde el principio, la verdad, lo siento y... Nada, para nada. Bueno, sí. Y también, como siempre, muchas gracias, Andrés, por participar en nuestro programa. Muchas gracias. Nos despedimos con dos noticias de última hora. El dato de empleo de Estados Unidos, que es horrible. Se crearon 69.000 empleos cuando se esperaban 155.000. Y el gobierno que confirma que va a avanzar en la subida de impuestos indirectos y rebaja de cotizaciones sociales. O sea, esta tarde, ¿no? Sí, no parece que vaya a salir en este Consejo de Ministros, pero muy probablemente será muy pronto. Y por otro lado, Montoro esgrime como solución que España es demasiado grande para caer, para que no nos rescaten. A mí me parece el argumento contrario. Cuando algo es demasiado grande para que caiga, no quiebra, pero sí es rescatado. Muy bien, pues ya nos quedamos con estas dos últimas noticias. Os recuerdo que podéis seguirnos en www.colectivoburbuja.org y en nuestros grupos de Facebook. Y si quieres, puedes dar la dirección de tu blog, Andrés. Sí, economiaypolítica.es y también Andrés González en Colectivo Burbuja. Y tú, Víctor, si quieres dar una dirección donde la gente pueda consultar temas donde tú participas, de Democracia Real Ya. No, ahora mismo no. Ahora mismo no hay nada. Estamos montando un proyecto nuevo. Que se está, bueno, pues ya lo darás. Nosotros podremos dar algo, pero ahora de momento. Muy bien. Pues nos quedamos aquí ansiosos esperando a que salga. Pues hasta pronto y muchas gracias. Venga, hasta pronto. Están ustedes escuchando Economía Directa.
Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí.